buenas noches. Bienvenidos a Objetivos, la otra forma de ver la economía, el programa que habitualmente conduce Ricardo Fonseca y que hoy, por una ligera indisposición de salud, no está, pero seguramente en el próximo programa lo tendremos con nosotros. De todos modos, no se vaya. Objetivos, que se emite los sábados a las 20:30 y que se repite los lunes a las 13 horas, hoy va a ser un programa que, a pesar de la ausencia de Ricardo, vale la pena verlo. Vamos a comenzar el programa, después de la apertura, con un invitado que no hace falta presentación, que es el doctor Lucio Garzón Maceda. Vamos a ir ahora a un corte, vamos a los auspicios y cuando volvamos recibimos a este invitado que para nosotros nos distingue con su presencia. Vamos al corte. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Bueno, como les decía recién, tenemos hoy como invitado y le agradecemos la presencia al doctor Lucio Garzón Maceda. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá en mi nombre y en el de Ricardo, que lamentablemente... Para mí siempre es un gusto. Lamento el accidente de Ricardo, amigo pero Fonseca. Es leve. Es leve. Bueno, voy a comenzar. La tentación de uno de conversar con ustedes es hablar del mundo del trabajo, de lo gremial, de las organizaciones gremiales. Pero déjeme que comience con algo que por supuesto no lo es ajeno por su experiencia personal y su experiencia política, que es pedirle una reflexión sobre el tiempo que estamos viviendo, que sin lugar a dudas debe afectar a todos los sectores, pero me refiero a esta situación política que estamos viviendo. ¿Cuál es la percepción que tiene usted que hemos comenzado este año, bueno, con un tema casi excluyente que ha sido la muerte del fiscal Nisman y todo lo que va en torno a eso de cara al proceso electoral que tenemos este año? ¿Cómo lo ve? Bueno, es decir, me preocupa fundamentalmente respecto al proceso electoral y a las nuevas autoridades a partir de diciembre del 2016, lo que es normalmente mi preocupación. ¿Cuál va a ser la actitud de las nuevas autoridades frente a los sindicatos? Que indiscutiblemente decir cuál es la actitud frente a los sindicatos, decir cuál va a ser la actitud frente al dólar, al déficit financiero, al déficit del presupuesto, etcétera, etcétera. Y yo le digo que estoy en ese tema bastante preocupado. ¿Por qué? Porque creo que hay por lo menos dos corrientes que han anunciado que la negociación colectiva de alguna manera se va a atenuar o suspender en el 2016. Usted dice que dos de los... Bueno, hay tres candidatos que se mencionan, ¿no es cierto? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Scioli, el doctor Massa y el ingeniero Macri. Exacto. ¿A quién le tiene más miedo en relación al trabajo? ¿A Massa? Yo, como analista. ¿Por qué? Porque es el único que ha anunciado qué va a hacer. Y por boca de Mendiguren, ha dicho que la preocupación mayor que tenemos los argentinos la vamos a resolver creando el Consejo Económico Social. Y la creación del Consejo Económico Social acá y en todas partes del mundo ha sido un recurso que lo moviliza el que está débil frente a una negociación, frente a uno que está muy fuerte. Entonces, para de alguna manera atemperar, el que está débil busca el diálogo y el Consejo Económico para atenuar la fuerza del que está fuerte. En este caso, los que están fuertes son los sindicatos argentinos. Los sindicatos argentinos están muy fuertes. Y entonces, en la puja salarial, es muy difícil no ceder frente a las presiones sindicales. Entonces, el planteo de Mendiguren es que viene desde el 2007
casi la convence a la presidenta para en el 2008 constituir el Consejo Económico y Social. Y después insistieron de nuevo en el 2011 a través del Ministerio de Vido, que planteó un problema. Es decir, el objetivo es que no haya una puja salarial el año que viene, que haya una mesa de entendimiento. Y cuando hay una mesa de entendimiento hay uno que pierde. Pierde el que tenía más fuerza para sacar más. Y tiene que atenuarse en una mesa. No nos vayamos al año que viene. Después voy a volver sobre lo político y sobre este hecho. Y Macri casi lo mismo está planteando. Ajá. El único que daría, y pongo el condicional, garantía, diríamos, de estilo socialdemócrata a los sindicatos, sí, podría ser Massa. Lo ha dicho antes. ¿Ah? Scioli. Sí. Lo ha dicho hace 3 días en un programa de televisión menor, etcétera, sin que nadie le preguntara, dice, se comprometió ferozmente de mantener el modelo sindical, etcétera. Pero en el caso de Massa ni en el caso de Macri no se va a mantener el modelo sindical, sobre todo el modelo sindical de negociación colectiva. Hablando de eso, estamos, digamos, en las puertas de que muchos gremios hagan su negociación. Sí. De hecho, algunos han cerrado, los menos, digamos. Sí. ¿Qué impresión tiene de cómo va a ser ese proceso? Porque hay quienes temen que eso, digamos, genere una mayor puja distributiva y se refleje en inflación. No. Creo, primero que, en general, la experiencia es que en el año electoral es un año de buenas negociaciones colectivas. Estoy hablando desde los sindicatos, ¿no? Pero eso después no, está bien. Yo lo entiendo porque ese es, digamos, el team con el cual usted trabaja. Pero digo... Entre el 30 y el 35 van a estar. ¿Usted cree que va a ser entre el 30 y el 35? ¿No cree que esos los empresarios lo van a trasladar a precio y que pueda haber un rebote inflacionario? Generalmente sí. Pero el rebote, en general los salarios no son productores principales de la inflación, ¿no? La inflación va para otro lado. Es decir, no creo que entre un 30 y un 35 sume demasiado a la inflación. Fíjese, le doy el dato. La Fundación Mediterránea, en la reunión de hace 3 días, anunció, me llamó la atención, anunció de que la inflación va a ser del 30 y que los salarios van a recuperar los 3-4 puntos y van a ser entre el 33 y el 35. O sea, que van a recuperar lo del año pasado. Claro, la Fundación Mediterránea. Bueno, así es que yo no creo que vaya a haber problema en la negociación, no va a haber ningún dramatismo, ningún exceso de conflicto. Y creo que va a estar, depende también de la capacidad y la fuerza que tenga cada sindicato. Es decir, hay 2-3 puntos en toda negociación que lo saca el sindicato fuerte, y cuando el sindicato débil, esos 3 puntos no lo saca. Esa es la diferencia fundamentalmente. No está marcada tanto por la industria en sí misma, de trabajo intensivo o menor, no. Es decir, por el poder sindical, digamos, la fortaleza porque lamentablemente para algunos teóricos, la ley de Chamberlain, creo que se llamaba, un economista inglés, que estableció que en toda negociación colectiva, las dos partes, el patrón cede la demanda sindical cuando esa demanda sindical le va a salir más barata que si no se diera. Sí, que le sale más barato eso que el conflicto. Y a la inversa, para el sindicato es exactamente lo mismo. Acepta o no, depende cuál es el menor costo posible, la menor pérdida que pueda referenciar. Le hago una pregunta, usted que conoce toda la historia de los gremios de Argentina, pues de Córdoba además, muy particularmente, que los gremios estén divididos por alineamientos políticos, que uno esté más cerca del gobierno. Conglomerados, yo les llamo. Bueno, ¿eso los perjudica o los beneficia? Nada los perjudica. ¿No los perjudica? ¿Por qué? No los perjudica, porque si no se imagina que ya hubiese habido protestas y reclamos para la unidad. La división en realidad es una división de dirigentes y no los perjudica demasiado, porque nosotros tenemos la negociación colectiva de industria, que la hacen cada uno de los sindicatos. Cada gremio. Claro. Mientras no haya división en los gremios, que se divida la CGT en 4 o 5 grupos, molesta poco. Molesta en el sentido de que para un planteo como podría ser ganancia, si estuviesen realmente unificados, muy bien, podrían empujar mejor. Pero aún estando dividido en 3 conglomerados,
para problemas concretos como el de ganancia no habría ningún inconveniente que en una mesa se juntaran los tres conglomerados y fijaran una posición. Si no se fija es porque no se quiere. Sí, aunque lo vienen reclamando individualmente cada uno de ellos, ¿no? No, sí. Lo vuelvo a lo político, porque se me fue de esa pregunta. Yo decía, ¿cómo ve la coyuntura política? Empezamos el año... No, ¿cómo me fui? Le dije que de los sindicatos, sí, que no se vayan a equivocar los sindicatos de apoyarlo ni a Macri ni a Massa. Ajá, ese era claro, el subtexto. Porque los van a perjudicar. Es decir, yo estoy convencido que el modelo de negociación, e incluso llevándolo al fondo, el modelo sindical argentino, como pueden ser el tema de los delegados, que son muy particulares los delegados sindicales en Argentina, únicos en el mundo, y el tema de la negociación colectiva, corren serios riesgos. Si se predomina la idea de crear una mesa de diálogo nacional o un consejo, eso es trucho total. Todo eso lo único que sirve para poner un chaleco a los sindicatos fuertes. Y como la gran mayoría de los sindicatos argentinos están muy fuertes, es decir, lo que se trata es bajar el nivel de presión. El único que sé verbalmente de hace 3 días es Scioli, pero los que es Mendiguren, y si llega a ser secretario de la UIA, el presidente de la UIA, como pretende ser, con más razón, porque es el único que viene insistiendo, y le digo que en el 2007 o el 2008 casi la convence a la presidenta de la República en Ginebra de aplicar el modelo español de negociación en la Argentina. ¿Cómo es el modelo español? Una pavada. Sí. Consiste en lo siguiente, si se reúnen en enero las dos cúpulas, diríamos, comisiones obreras y UGT por el lado sindical y por el lado empresario la central sindical, y dicen, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a tener de inflación este año? ¿Qué prevén? Y bueno, va a haber un 7, un 8. Ah, bueno, muy bien. Fijamos los salarios en 5. 5% de aumento general. Con posibilidad, en el mes de octubre, estamos hablando de enero, que si la inflación ha sido más, se pueda recomponer. Bueno, por supuesto ha sido muy moderada la negociación, el plan del modelo, e indudablemente en una época, es decir, lo ayudó, en algunos años los ayudó, hasta que ya llevaron, España fue el único país de Europa que desde el 2000 al 2010 los salarios perdieron valor, poder real adquisitivo. Con el único país. Y fue a causa de ese programa. Ese programa lo quiso poner Mendiguren, juntamente con 2 sindicatos, algunos otros grupos empresarios, en el 2007-2008, en Ginebra, cuando le hicieron entrevistar a la presidenta de la República con el viejo Cueva, el representante de los empresarios españoles, para que le vendiera el modelo. Y casi lo compran. Ajá. Si no es por el ministro de Trabajo que le dice no, lo hubieran comprado. ¿El ministro de Trabajo era Tomada? Era ya, sí, Tomada viene de... Pero ahora va a insistir Mendiguren, porque Mendiguren es un desarrollista, en realidad es un frigerista, digamos, teóricamente, venido más social cristiano, que está convencido de que, así como Cavallo podía decir la teoría del derrame, Mendiguren dice que el desarrollo en nuestro país lo vamos a hacer sobre la mesa del Consejo Económico y Social, etc. Y era pavada. Es decir, no se negocia lo que no se tiene, y los que tienen se sienten en una mesa a negociar para perder algo de lo que ya tienen. No hay duda. Es decir, de todos modos, ¿usted cree que ahora, en estos meses que vienen, el clima de la negociación va a ser razonablemente tranquilo? Sí. Fíjese que ya hay negociaciones que no se han dicho, pero que han pasado de 30 y pico para el año, etcétera. No hay ningún problema. Bueno, Scioli con los maestros, tiene varios gremios, pero... es decir, incluso acá las negociaciones de maestros y empleados públicos... ¿Cómo ve el sindicalismo de Córdoba en relación al sindicalismo nacional? Bueno, el de Córdoba, es decir, intenta permanentemente ver de si puede retomar el papel que tenía el sindicalismo de Córdoba desde el 57 hasta el 70, es decir, ser una voz de llamada de atención nacional, aunque no tenga la fuerza que podrían tener los sindicatos nacionales, pero los de Córdoba, es decir, la CGT de Córdoba,
quiere de alguna manera llamar la atención. Llamó la atención con ganancias y llamó la atención con el modelo sindical que corre serios peligros de que lo deterioren las reformas, y ahora va a plantear, creo, un debate para ver que si en el orden nacional lo toman, para discutir qué va a pasar en el 2016, para que en general los sindicatos no se equivoquen. Los trabajadores votarán como les guste, pero que los sindicatos no se equivoquen, o si se equivocan a sabiendas de que corre serios problemas, serios peligros el modelo y el sistema de negociación colectiva en nuestro país. Porque si se va a cualquier mesa de diálogo, Consejo Económico y Social, es decir, Argentina, que es uno de los pocos países en el mundo que tiene un modelo sindical que desearían tener casi todos los sindicatos, lo pueden llegar a perder. Lo veo medio simpatizando con Scioli, pero... No, me parece, Scioli me parece una cosa muy endeble, pero es el único que necesita realmente los sindicatos y entonces no lo va a tocar. Ajá. Bueno, le voy a dejar una pregunta, vamos a ir nosotros a un corte. Le dejo una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la explicación por la cual los sindicatos no acompañan en general las expresiones políticas de la izquierda que dice hablar en nombre de los intereses de los proletarios? Pero no me la conteste. ¿Cómo no? Vamos a un corte y cuando volvemos seguimos conversando con el doctor Lucio Garzón Maceda. Sí. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 25. Comunicarse al 471-5022. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bueno, cuando íbamos al corte le dejé una pregunta al doctor Lucio Garzón Maceda, que era, ¿cuál es la razón por la cual en general los gremios, en particular los gremios, los dirigentes importantes que uno ve en los medios, no acompañan las expresiones a nivel político de la izquierda que dice hablar en nombre de los trabajadores? ¿Cuál es la explicación? Ha habido periodos de la historia sindical en que tuvo un poco más de peso, otros menos. ¿Pero cuál es la explicación esa? ¿Es porque el peronismo impidió que se desarrollara la izquierda? Bueno, algo de eso, es decir, el peronismo lo que selló a los sindicatos en general sobre la base de la forma de pensar del peronismo. Es decir, el peronismo es un movimiento de alianza de clases, es un movimiento del mercado, de un mercado de alguna manera controlado, pero de mercado. Y en general, los sindicatos argentinos, las conducciones, y que en el fondo son las que de alguna manera marcan el sindicalismo, son conservadoras en el sentido de que forman parte, consideran que la sociedad es una sociedad de mercado, capitalista, y que ellos están en una función de mejorarla, pero sin cambiarla. Es decir, el sindicalismo general argentino es un sindicalismo de mercado y de prestación de servicio, no de cambiar la sociedad. El error es de creer que los sindicatos son un instrumento de cambio de la sociedad. Puede ser un instrumento para recomponer salarios, para hacerla un poco más equitativa, etcétera, pero hasta ahí.
Sí. ¿Ahí la izquierda tiene una lectura equivocada? Yo creo que sí. Yo creo que, es decir, la izquierda en general considera de que pueden ser la vanguardia de un cambio social. No, por el lado de los sindicatos se equivocan de medio a medio. Pero no es porque, es decir, algunos, los otros sean correctos, sino que los trabajadores no forman parte de eso. Los formadores han sido formados en la idea de conciliación de clases. Tenemos un sindicalismo de mercado, como es en general el sindicalismo en todo el mundo. Ahora, lo que pasa es que las jornadas llamadas revolucionarias de los sindicatos argentinos no fueron revolucionarias, porque ni el cordobazo fue revolucionario, sino que fue una medida en favor de la democratización del país, y los llamados gremios clasistas eran una vanguardia tan alejada de sus representados, al punto tal que cuando López Hoffmann le puso los tanques, los mandaron presos a los excelentes dirigentes, etcétera. Dice Citrac, Citram. El Citram no conmovió a las bases. Los conmovió a los trabajadores de Citrac, de Fiat, porque encontraron dirigentes genuinos, honestos, porque negociaban bien las condiciones de trabajo, pero no de ninguna manera los acompañaba en un cambio sustancial. Por eso yo considero que no hay sindicatos clasistas, hay dirigentes clasistas, pero no hay un sindicalismo clasista, porque nunca los trabajadores compartieron un clasismo de los dirigentes. Y ahora, este sindicalismo de mercado, sean gordos, medianos o flacos, es decir, van a procurar, si es posible, mantener la herramienta, es decir, todo el sistema, lo que se llama el modelo sindical. Pero va a haber quienes lo van a querer cambiar. Y ahí donde está el debate, yo creo, central, donde van a jugar los sindicatos, que no pueden equivocarse a quien respalda. Le hago una pregunta, si quiere no me la conteste, que es la siguiente. ¿Cómo la ve la presidenta y cómo ve el kirchnerismo? ¿Cree que hay fin de ciclo, como algunos dicen? Que hay fin de ciclo, dicen algunos. Y sí, yo creo. Es decir, a la presidenta la veo nerviosa, por lo pronto. Pero, es decir, yo cuando... si de fin de ciclo decimos que acá hubo todo un proyecto que va a terminar, no creo, porque las bases del llamado modelo o proyecto son comunes a vastos sectores, no solamente del kirchnerismo, es decir, por supuesto que del peronismo, pero también de sectores del radicalismo, que comparten ciertos postulados. Pero la garantía de que eso se mantenga, por eso no creo en el fin de ciclo, son los sindicatos. Si no hay sindicatos para mantener eso, eso se puede llegar a perder. Ahí sí puede haber final del ciclo. Si los sindicatos son marginados en la política que viene. Y si el proyecto es debilitar los sindicatos, me parece que esa política se va a cambiar. Por eso yo creo que no hay fin de ciclo si no hay ataque a los sindicatos. Si hay ataque a los sindicatos y se procura debilitarlos, sí puede haber fin de ciclo y un cambio a la doctrina del derrame. Bueno, lo vamos a invitar después para ver cómo anduvimos con la predicción, ¿no? Lo vamos a invitar durante el ciclo de la televisión, digo, para ver si hubo fin de ciclo. Mire, yo estoy haciendo casualmente, inicio ahora en Buenos Aires, una riesgosa tarea que es, estoy convencido de que el modelo sindical corre serios peligros. Cuando digo un modelo, es decir, este sindicalismo que es muy poderoso, uno de los más poderosos del mundo, puede correr riesgo. Entonces, considero que es necesario que haya, quienes, ¿cómo se llaman en las iglesias los que van a ponderar el canon, etcétera, profetas? Ajá. Entonces, yo creo que los abogados tienen que cumplir un rol no solamente que está hoy asignado a los sindicatos, a los dirigentes sindicales, sino los abogados sindicatos tienen que convencerse en dar la cara defendiendo a los sindicatos, porque se da entre los abogados de los sindicatos una situación muy dual. Son defensores del sindicato durante los días hábiles, pero cuando se reúnen en el campo y son los más críticos de todos. Entonces hay que procurar que esa dualidad termine. No exista. Muy bueno. Doctor, le agradezco mucho que haya estado acá. Al contrario. Y seguramente lo vamos a invitar de nuevo. ¿Cómo no? A ustedes los invito a que vayamos al corte y cuando volvamos vamos a hablar un poco de la industria con el ministro de Industria, con Guillermo Acosta. Ya volvemos. Estamos.
Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 12. Comunicarse al 471-5022. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bueno, como les decía al principio del programa, tenemos invitados que nos distinguen con su presencia. En este bloque vamos a hablar de la situación económica, de la situación de la industria, con una persona que ha venido varias veces al programa, pero que hoy además tiene una función muy relevante desde el punto de vista de la gestión provincial, que es el ministro de Industria, Guillermo Acosta, que ustedes lo han escuchado cuando hablaba en la Bolsa, o cuando fue secretario de Industria presentando sus programas. Bueno, ahora es ministro y de todos modos no se ha olvidado de los amigos y ha aceptado la invitación, que te agradezco en mi nombre y en el de Ricardo Fonseca. No, por favor, el agradecido soy yo porque siempre nos permiten, hablar con la gente desde acá de lo que estamos haciendo. Antes de preguntarte específicamente de las tareas que están haciendo, Sí. te quería pedir que en un par de párrafos me describieras cómo ves la situación económica en general y en particular la del sector industrial. Bueno, esto lo hemos conversado varias veces, ¿no? La situación en la que estamos la veníamos anticipando. Sabíamos que el año 2014 iba a ser un año recesivo, con una contracción importante de la industria. Para el año 2015 también se espera que sea un año, a lo mejor no de una caída de los puntos que tuvimos el 2014, pero sí un año de caída. Nosotros ahí lo que decimos es que las oportunidades siguen estando intactas, ¿no? Los sectores en donde Argentina puede ser competitiva, donde puede agregar valor y demás. Lo que ocurre es que tenemos un contexto macro que claramente no es el mejor, un contexto institucional que no es el mejor, y ahí tenemos los dos grandes determinantes de la competitividad. El tercero es el microeconómico, y ahí nosotros podemos hacer algo. Y los gobiernos subnacionales, con limitaciones, por supuesto, porque hay muchas herramientas de las que solamente la nación dispone, ahí sí tenemos margen para hacer algunas cosas. Pero nos estamos preparando para que sea un año complejo, y por eso creemos que la principal política es el diálogo. Ya el año pasado lo hicimos, este año lo estamos repitiendo, el año pasado lo hicimos con Martín, que era el ministro, ahora lo hago yo acompañado por los secretarios, visitar a todas las cámaras empresariales y preguntarles cómo podemos ayudar. En algunos casos es acompañarlos en ferias comerciales que hacen, como fue por ejemplo la Cámara del Calzado con una Exical muy exitosa hace algunas semanas, con menos visitantes pero con más negocios. Ahí habíamos articulado
Habíamos trabajado con la Secretaría de Comercio para identificar todos los comercios que potencialmente les interesaba esa feria. Hicimos una encuesta, las preguntas las había diseñado la Cámara del Calzado. La encuesta la procesaron los economistas de la Secretaría de Industria, se colaboró con el Banco de Córdoba, que hizo invitaciones a sus clientes que potencialmente les interesaba la actividad, y el resultado fue una feria, aún en un año como este que estamos planteando, un año como el 2014 del que venimos, con muy buenos negocios a juzgar por los empresarios. Pero ese es un ejemplo, recién venimos de visitar a la Federación de Comercio, donde estaban los centros comerciales de toda la provincia, y les planteamos lo mismo, es decir, díganos cómo podemos ayudarlos. Tenemos un banco público que puede hacer esfuerzos que los bancos privados no pueden hacer, y entonces en colaboración con el Ministerio y el sector privado, armar programas de apoyo. Esta es una herramienta que los cordobeses la tenemos que valorar porque otras provincias no la tienen. Yo hablo con mi par santafesino, bueno, con el que era mi par santafesino mientras yo era secretario de Industria, con el secretario de Industria de Santa Fe, y esto ellos no pueden hacerlo. Y de igual forma íbamos a otros temas que seguramente íbamos a tocar, que son las ayudas que está brindando a eso el gobierno de la provincia. Esto que vos me decís, que tiene obviamente el límite de que hay variables que son exógenas a la decisión del gobierno provincial y que dependen del diseño macroeconómico y demás, pero además de eso, y están las variables que pueden manejar ustedes, además de eso, bueno, el año empezó con una tragedia. Totalmente. Que por supuesto el efecto, sin lugar a dudas, más grave tiene que ver con las pérdidas de vidas humanas, pero que además tiene un costado económico. Yo escuchaba hoy que debemos tener 1 millón de hectáreas bajo agua, según decía el presidente Coninagro y cosas por el estilo. Y además te he visto de vaqueros y zapatillas con el comité de emergencia, creo que se llama. Y botas, bueno. Y botas. ¿Qué están haciendo desde el ministerio para tratar de paliar esto que yo creo que realmente es una tragedia como hacía mucho no teníamos? Sí, absolutamente. Bueno, yo asumí ese miércoles a la mañana posterior a la inundación del domingo, y a la tarde estábamos ya recorriendo localidades afectadas. Eso fue lo que me pidió el gobernador. ¿Qué hace el ministerio nuestro? El ministerio nuestro hizo el relevamiento. Nosotros logramos consensuar con los demás ministerios que Industria y Comercio iban a hacer el relevamiento, porque tenemos el registro comercial y el registro industrial, con lo cual tenemos la gente, tenemos los inspectores, que son los que se encargan de visitar esos establecimientos, y entonces armamos un único relevamiento que, en función de la necesidad, para que la gente le quede claro, siempre en lo vinculado con comercio e industria, en todo lo demás fue obviamente el Ministerio de Desarrollo Social, que ha hecho un trabajo enorme. Nosotros visitamos el comercio, conversamos con los comerciantes, en algunos casos lo hice yo personalmente. La verdad que una historia peor que la otra. En Villa Allende nos impactó mucho un joven comerciante que estaba muy choqueado, y él cuenta cómo, bueno, la policía, tratando de preservar la vida del comerciante, no lo dejaba pasar, y él veía cómo el agua se llevaba las cajas de zapatos de su zapatería, ¿no? Con impotencia, porque frente a ese aluvión de agua es imposible que pudiera haber hecho algo. Pero bueno, escuchando a los comerciantes, viendo de qué se trataba el daño, en algunos casos era pérdida total, en unos eran algunos equipos, contándole cómo la provincia iba a ayudar, y todo eso lo sistematizamos en una planilla que, en función de lo que veíamos, iba o a Desarrollo Social o al Banco de Córdoba, a Rentas por las exenciones que estableció Rentas, a EPEC le pasamos también ese listado, y al Ministerio de Trabajo por los subsidios que el gobernador mencionó para aquellos trabajadores que veían afectada su fuente laboral. Esto nos ha llevado mucho tiempo, porque hay un barrio de Villa Allende al que las personas de comercio pudieron entrar hace 2 o 3 días cuando se ordenó y demás. Tenemos ya un relevamiento de más de 600 comercios y pequeñas industrias afectadas. A esas pequeñas empresas, ¿la provincia qué les ofrece? La provincia lo que les ofrece es un aporte no reembolsable de hasta 30.000 pesos, dependiendo el daño que pudieron constatar las personas que fueron a visitarlos, y si no, 2 líneas de crédito del Banco de Córdoba para aquellos que están más formalizados y demás. La primera línea es de hasta 150.000 pesos, es a 36 meses, con 6 meses de gracia y 0% de interés en el primer año, y 9% en el segundo y 9% en el tercero. O sea, una línea sumamente conveniente desde el punto de vista de la tasa.
Y para aquellas personas que han perdido equipos, se han dañado equipos y demás, hay otra línea para bienes de capital de hasta 400.000 pesos, y esa es a 48 meses, también con los primeros 12 con tasa cero de interés, 9% en los restantes, y también tiene 6 meses de gracia. Es decir, entre las tres líneas, la de desarrollo social y las dos del Banco de Córdoba, se trata de que lo más rápidamente posible esa gente pueda volver a tener actividad comercial o actividad industrial. Después hubo algunos establecimientos ya de mayor envergadura, ahí sí vemos industria con 40, con 50 empleados, industrias del calzado en Mendiolaza y en Unquillo, supermercados, otra empresa de entretenimientos en Río Ceballos. Bueno, en ese caso, obviamente, como estas líneas quedaban cortas, ahí hubo una reunión puntual con la gente del Banco de Córdoba. El Banco de Córdoba ofreció una calificación express de la documentación que estas empresas tenían que llevar si no eran clientes del banco, bueno, para tratar de asistirlas a través de otra línea. A cada una de esas empresas el banco, de manera muy rápida, les indicó en qué sucursal le iban a atender, quién era el nombre del gerente de esa sucursal, del oficial de negocios. Digo, se ha hecho un trabajo muy bueno. Por supuesto que puede haber alguna persona que diga, bueno, pero yo fui al banco, no estaba en el listado, bueno, estas cosas ocurren, tienen que ir a los municipios. Nosotros trabajamos mucho con los intendentes, no importa de qué color político sea el intendente, y en algunos lugares nos han ayudado mucho, obviamente, con el relevamiento, como en Río Ceballos, como en Río Ceballos y en Unquillo. Lo que le pedimos a la gente es paciencia. Rentas va a cargar todas estas exenciones, nosotros le pasamos un listado con todos los números de quit. Bueno, las cosas demoran, pero van a estar. Y lo otro que hay que entender es que la provincia está brindando una ayuda que en muchos casos es muy probable que la ayuda que brinde la provincia no devuelva al comerciante o al industrial la situación que tenía el sábado a la tarde. Digo, estamos tratando de que sea más sencillo su reincorporación a la actividad económica. ¿La Nación ha ayudado en este proceso? ¿Han trabajado con la Nación o...? No más de lo que hemos leído en el diario, de que puede llegar a haber un crédito, lo cual, digo, ahí ya no como funcionario, sino en términos personales y como profesional, me parece que es una aberración. Digo, la Nación no debería ser crédito. Por supuesto, debería ser un aporte de la Nación, ya sea aporte directo a la provincia o aporte directo a los municipios, o en todo caso, y esto yo lo digo en términos personales, debería haberse deducido de la deuda que tiene la provincia con la Nación. Pero en esta situación otorgar un crédito me parece demasiado. Ya cuando provincias como Salta, que han tenido enormes problemas en la zona de Tartagal, han recibido aportes no reembolsables del gobierno nacional para solucionar enormes problemas que habían tenido con la infraestructura, y a Córdoba, digo, se la vuelve a discriminar en ese sentido. Eso ya no es política, digo. Cuando uno tiene de rehén a una población que ha sufrido, digamos, el impacto de una inclemencia de la naturaleza como la que vimos, hay que pensarlo un poco más, digo, como sociedad, ¿no? Te pregunto esto, esta situación, ¿cuál es el grado de impacto que pensás tiene sobre la economía provincial? Bueno, todavía se está tratando de magnificar esto, porque claramente nosotros tenemos pedidos de distintas cadenas productivas. El ministro de Agricultura está en el interior hablando con toda la gente del sector perjudicado, pero a nosotros los otros eslabones de las cadenas son los que nos llaman, ¿no? Es decir, el tambo que no puede sacar la leche, por supuesto que es leche que no se industrializa y son acuerdos que no se pueden cumplir. Esto va a pasar con distintas cadenas. Hablábamos con la gente del sector lácteo, hace muy poquito también hablábamos con la gente de toda la cadena avícola. Es decir, el impacto va a ser enorme, es difícil todavía de cuantificar. Bueno. La parte sencilla va a ser analizar la cantidad de hectáreas que quedaron bajo el agua y la cosecha que no se levantó. A ver cuánto. Pero después hay en términos indirectos, sobre todas las cadenas de valor, vamos a ver un impacto muy grande. Además de la cuestión de la infraestructura y demás, ¿no? Bueno, te vamos a estar convocando a medida que este proceso se vaya desarrollando para ir siguiéndolo, porque realmente es una situación que, más allá de lo humano, insisto, que es lo más importante en términos de
de la economía tiene un efecto realmente devastador, ¿no? Sobre Sí. todo en algunas localidades, en algunos pueblos que han quedado. Sí, por supuesto que va a haber que pensar ahí, está bien, y nosotros nos estamos preparando. Ahora entendemos que hay un primer momento donde la provincia trabajó sobre la situación humana, después sobre los recursos, sobre los servicios básicos, después empezamos nosotros con el relevamiento comercial e industrial, y va a haber que seguir trabajando, y ahora se va superando la emergencia en la medida que el tiempo lo puede. Después van a venir otras cosas que también va a haber que atender. Seguramente. Guillermo, muchísimas gracias. No, a vos como siempre. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos vamos a hacer el cierre del programa. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899, arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Vamos a ir ahora a un breve corte con los auspicios y después vamos a hacer el comentario de cierre del programa de hoy de Objetivos. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba, teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bueno, como les decía antes del corte, vamos a hacer el comentario final de este programa que, quiero reiterar, teníamos dos invitados que yo decía nos distinguen con su presencia. El caso del doctor Lucio Garzón Maceda, sobre el cual voy a volver sobre algunas de las definiciones que nos dio hablando del mundo del trabajo, y el caso del ministro Guillermo Acosta sobre la situación de la industria y sobre
el trabajo que están haciendo para tratar de mitigar, al menos parcialmente, las dificultades que ha traído esta tragedia que han sido las inundaciones en Córdoba. Pero vamos a nuestro comentario en esta semana. Seguimos en un contexto en el cual parecería que la importancia que tienen hechos que están ubicados casi, yo diría, en la esfera judicial y política, tienden a ocultar las discusiones necesarias, imprescindibles y que en algún momento llegarán en relación al funcionamiento de la economía. La mayoría de la información que nos invade cotidianamente está vinculado a esta desgraciada situación de la muerte del fiscal Nisman, donde todos los días una nueva noticia parece cambiar la dirección de la investigación y esta realidad, creo, tiende a ocultar discusiones que deberían estar siendo desarrolladas. ¿Cuáles son esas discusiones? Esas discusiones tienen que ver con el funcionamiento de la economía. Hemos dicho en el programa, lo decíamos el año pasado cuando muchos anunciaban un último trimestre muy complicado, que eso no necesariamente iba a ser así, pero que había problemas macroeconómicos, ciertos desequilibrios que no se pueden ocultar. El gobierno dice, hemos desacelerado la tasa de inflación y parecería que los indicadores, aún los indicadores privados, no solamente los del INDEC, tienden a mostrar que alguna desaceleración en la tasa de crecimiento del nivel general de precios se puede observar. Ahora, esa desaceleración tiene como dos contrapartidas que deben tenerse presentes. Por un lado, el tipo de cambio sigue registrando un atraso significativo, pero sobre todo el nivel de actividad ha sentido fuertemente lo que ocurrió durante todo el año pasado. No hace falta discutir si el año pasado la economía cayó 1 punto, cayó 2 o creció 0. Lo concreto, lo que no se puede ya ignorar, es que la dinámica de la economía argentina, que durante varios años después de 2003-2004 venía creciendo a tasa importante, eso desapareció. Como desapareció el déficit fiscal y como desapareció esa sobreabundancia que parecía haber de reservas internacionales. Hablando de reservas internacionales, el gobierno sigue mostrando como un logro haber equilibrado reservas a nivel de 31.000 millones de dólares y digamos allí la discusión si son 31.000 o si son menos, en realidad tiene importancia, pero lo que tiene más importancia es que resulta claro de que la economía dejó de acumular y desacumuló reserva aún después que se pusieron las restricciones al tipo de cambio, y ahora este logro de haber recuperado parcialmente las reservas tiene que ver con el uso de ciertos elementos, entre los cuales figura el swap financiero con China, y entre los cuales figura además una inocultable restricción a las importaciones. Le ayuda a restringir las importaciones que la economía haya perdido dinamismo. En la medida que la economía no crece rápidamente, la demanda de importaciones obviamente es menor. Pero además el gobierno claramente trata de regular eso porque sabe que tenemos un problema de restricción externa importante. De aquí hacia adelante, muchos esperaban en el discurso de la presidenta, ustedes recordarán que en el programa pasado, probablemente recuerden, digo, había muchas versiones de que el discurso de la presidenta iba a ser un discurso con muchos anuncios económicos. Bueno, en realidad los anuncios fueron muy pocos, fueron 2 o 3 proyectos de ley, algunos de los cuales ya habían sido anunciados, de manera tal que esto es un indicador de que el gobierno piensa seguir y transitar estos meses que van hasta el proceso electoral y el cambio de gobierno con la misma estrategia, es decir, intentando con ciertos instrumentos que la economía no se deprima tanto, con planes, con cuotas, etcétera, y a su vez tratando de no modificar demasiado abruptamente el tipo de cambio, es decir, tratando de no devaluar, porque aprendió la experiencia de enero del 2014, que fue sin lugar a dudas una decisión que significó un fracaso en política económica notable. Ahora, de acá a las elecciones, uno debería esperar que lo que va a suceder es que los problemas, por ejemplo, de atraso cambiario no se van a resolver. Los problemas de tener una tasa de inflación alta, aunque se pueda percibir una cierta desaceleración, que nos ubique entre los países de América con tasa de inflación más alta después de Venezuela, eso aparentemente no se va a resolver.
La situación del sector externo sigue siendo una situación de mucha tensión y que requiere mucha decisión de tratar de frenar algunas importaciones, porque hay obviamente una restricción muy fuerte de divisas. Y la situación del sector público, y cuando digo el sector público digo no solamente el nacional, que el déficit fiscal que hoy tiene Argentina era impensado que lo fuera a tener en los tiempos en que se hablaba de los superávit gemelos, digo también de las provincias, la situación fiscal claramente es un frente complicado. Digo a manera de resumen, tomando algunas de las cosas ahora sí de lo que nos dijeron los invitados. Una expectativa esperanzada me parece que uno puede tomar de la opinión del doctor Lucio Garzón Maceda cuando dice las paritarias van a ser en un clima tranquilo, serán más o menos del 30%, y no siente él el temor que algunos analistas han planteado que las paritarias generen una cierta nuevo empuje, una exacerbación de la puja distributiva que se refleja en la inflación. Lo que dice Garzón Maceda es que él cree que ese proceso va a ser un proceso que no va a traer demasiados problemas. ¿Qué es lo que nos dijo el ministro de Industria, además del problema de la tensión de la crisis producto de las inundaciones? Que ellos se están preparando para que va a ser un año difícil y que están tratando de manejar algunas variables que son las que tiene a su alcance la provincia, pero que claramente son conscientes que el escenario macroeconómico es el de una economía que se estanca, no necesariamente que cae, pero que se estanca. Obviamente, 2015 no parece que vaya a ser un año muy bueno en la economía y en eso creo que hasta el gobierno podría coincidir. Muchas cosas se van a jugar en otra cancha, se van a jugar en la cancha de la política y de aquí a que venga el proceso electoral seguramente vamos a estar discutiendo muchas veces más de política que de economía, pero va a haber un momento que le tocará a las nuevas autoridades probablemente en que tendrán que decidir cómo resolver los problemas que el gobierno que se va no pudo resolver. Nos vamos a ver el sábado que viene, seguramente nuevamente con Fonseca, agradeciéndoles que hayan estado allí y aprovechando para desearles a quienes nos vean el sábado, mañana un feliz Día Internacional de la Mujer, el domingo, y quienes nos vean el lunes, decir que puede ser que hayan tenido un feliz día ayer domingo. Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Y asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam.